Buenas tardes a todos los amigos que se están conectando para escuchar el diálogo de hoy, con dos invitados de lujo para cerrar este ciclo de los diálogos sin fronteras. Bienvenidos. Les recuerdo que, bueno, este es nuestro cierre de actividades de la Fundación para la Cultura Urbana por este año. Cerramos como digo, con un broche de oro, con dos invitados muy chéveres y con la compañía además de Arturo, que desde noviembre nos ha estado acompañando, desde noviembre o desde finales de octubre, exacto, desde finales de octubre nos ha estado acompañando con estos diálogos, en una semana además que ha tenido muchísimas actividades literarias, culturales, y eso nos llena de mucha alegría. Nosotros vamos a seguir activos, les recuerdo que estamos por nuestras redes, pueden estar pendientes de todas las cosas que estamos haciendo, en Twitter, que somos @culturaurbana, en Instagram, que somos Cultura Urbana Oficial _, en Facebook y en Telegram, que también tenemos un canal en Telegram. Allí nos consiguen como Fundación para la Cultura Urbana, igual que en Facebook. Como les decía, entonces hoy tenemos el último diálogo sin fronteras de este primer ciclo y tenemos aquí dos invitados, repito, dos invitados muy chéveres, muy divertidos además. Está Jacqueline Goldberg y está Luis Moreno Villamediana. Jacqueline además una amiga de la casa, autora de la casa. Les doy la bienvenida a los dos, les agradezco muchísimo que hayan aceptado la invitación a venir aquí a conversar un rato de poesía, de libros, de la vida y de estos tiempos raros y difíciles que nos han tocado vivir, pero que nos traen cosas como esta que nos reúnen en esta sala virtual con Luis a unos kilómetros de distancia de Caracas y nosotros tres en Caracas, pero en distintas zonas. Y tenemos, como siempre en estos diálogos, a Arturo Gutiérrez Plaza, que es nuestro moderador y nuestro jefe de esta sala, de esta conversación, quien va a presentar como se merece tanto a Jackie como a Luis y los va a moderar este encuentro. Arturo, gracias, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias, Dianita, una vez más. Muchísimas gracias a la Fundación para la Cultura Urbana. Gracias a Jacqueline y a Luis por acompañarnos en esta ocasión, en esta cuarta sesión de los Diálogos sin Fronteras que iniciamos, como bien dijo Dianita, en octubre pasado. En esta ocasión vamos a conversar. Jacqueline y Luis están en Venezuela. En los otros 3 diálogos que hemos tenido, hemos cruzado fronteras también, ¿no? La primera fue entre Caracas y Nueva York, la segunda fue 2 personas, Alexis Romero y Eleonora Requena en Buenos Aires, la tercera fue 2 poetas en Madrid, Verónica Jaffe y Luis Enrique del Monte, y ahora Luis está en Mérida y Jacqueline en Caracas. Es decir, ahora todos estamos en Venezuela, aunque en distintas partes. El caso de Luis y Jacqueline son poetas de la misma generación, nacidos en el mismo año, nacidos en el mismo lugar. Los dos nacieron en Maracaibo en el año 76. Yo voy a dar una mínima semblanza bibliográfica de cada uno de ellos y a tratar de aproximarme un poco, digamos, una lectura, por supuesto, mía, sobre la obra de ellos, un poco como antesala para esta conversación, ¿no? Jacqueline nació, como dije, en Maracaibo en el año 66, es escritora, periodista y editora, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela, licenciada en Letras por la Universidad de Zulia. Es una autora muy prolífica, más de 30 libros de distintos géneros, de poesía, de narrativa, de ensayo, de testimonio, de literatura infantil, muchos de ellos premiados. Ha sido escritora residente del Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa, y su poesía ha estado acogida en diversos volúmenes antológicos de su poesía reunida, en la editorial Equinoccio en Verbos Predadores, que es un libro de unas 450 páginas, publicado en el año 2007, que recoge su obra desde el 2006 hasta el 86. Ruido de clavículas, publicado en el 2019, Libro de los Salvados en el 2020. Es además autora
ganadora del premio transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana, libro Las Horas Claras en el 2013, libro que luego tuvo otros premios, otras menciones importantes, y además está reeditado en México en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Por otra parte, autora de unos 12 libros infantiles, el más reciente, Pichipoy, es del año 2019 y es ganador del premio de la Fundación Cuatro Gatos en el 2020 y obtuvo una importante mención también en el Banco del Libro en Venezuela. Su poesía ha estado incluida, reseñada y traducida en diversas antologías nacionales e internacionales alrededor de unos países. Y además ha tenido una importante función en la Fundación La Poeteca, la cual es cofundadora y es su gerente editorial. Por su parte, Luis Moreno Mediana, también nacido en el año 1966, es profesor de la Universidad de Andes y ha publicado diversos libros de poesía, entre ellos Otono, Sí, en el 2017, La Frase en el 2012, M sin tilde, En defensa del desgaste, Manual de los días críticos, Cantares distintos y Mares que restan. Además del libro infantil El edificio fantasma. Luis ha ganado diversos premios nacionales e internacionales, entre ellos la Bienal, el premio de poesía de la Bienal José Rafael Pocaterra, el Premio Internacional de Poesía Juan Antonio Pérez Bonalde, el Premio del Certamen Nacional de Cuentos Guillermo Meneses, el Premio Equinoccio de Poesía Eugenio Montero, el Certamen Nacional de Literatura Sor Juan Inés de la Literatura Infantil, el Concurso de Cuentos Salvador Garmendia y el Premio Ensayos de la Bienal Internacional de Literatura Eugenio Montero. Bueno, como ven, se trata de dos escritores prolíficos y premiados y que además han abordado diversos géneros. Son, sin lugar a dudas, figuras fundamentales dentro de las generaciones de poetas contemporáneos en Venezuela. Yo quisiera hacer algunos comentarios sobre la obra de cada uno de ellos antes de entrar entonces, o para entrar entonces propiamente en la conversación. Yo diría que el caso de la obra de Jacqueline Goldberg es una obra que ella empieza escribiendo muy joven, creo que a los 18, 19 en su primer libro, una poesía caracterizada por verso breve, sentencioso, contenido, que luego a lo largo de su obra va haciéndose cada vez más, se va expandiendo de algún modo, aunque mantiene estas características de lo sentencioso y de lo contenido, va incorporando también elementos, diríamos, de una poesía con ciertos giros narrativos y en la que temas fundamentales pasarían quizás por la conciencia del legado, la herencia de la familia, el tema del cuerpo femenino, el mundo femenino y el cuerpo en particular, la escritura misma, ¿no? Es una poesía que en su momento Harry Almela, en el prólogo que hace a uno de estos libros antológicos de Jacqueline, llamado Una sal donde estoy de pie, habla de una escurridiza felicidad y habla de una clara conciencia del desencanto, ¿no? Una poesía, digamos, desencantada, que no confía o no tiene certidumbre sobre las posibilidades de la felicidad, digámoslo en esos términos. Una poesía que busca alter egos en ese legado familiar y en otras fuentes, como pueden ser postales, noticias, testimonios, fotografías, recetas de cocina, historias de otros. En definitiva, una poesía que se alimenta de distintos insumos y en la que una visión desgarradora, dolorosa, la atraviesa casi que de modo inevitable, ¿no? Diría que hay una alianza con la prosa importante, interesante. De hecho, el libro que ganó el premio de la Fundación de Cultura Urbana, Las Horas Claras, es un libro híbrido, es decir, que un libro que lo podemos leer como en efecto creo que lo entiende Jacqueline, como una novela, pero también lo podríamos ver o leer como un poema extenso de orden, de tipo narrativo, ¿no? Digamos que cierta visión o cierta aproximación a lo mórbido, a la crueldad también se encuentra allí, ¿no? En la poesía de Jacqueline.
voy a simplemente a leer dos breves extractos de dos poemas de ella, un poco para tratar de caracterizar lo que estoy intentando decir. En un poema del libro Luba se refiere a la abuela, y es un libro escrito en la adolescencia, abuela que vivió los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Dice: mi palabra no logra detenerse, ando de cicatriz en cicatriz, buscando algo que nos duela. Y en otros extractos de otro poema, de una salsa donde estoy de pie, dice: lo raro es que despertamos en habitaciones felices e instantes después un lamento se oxida en las pupilas. En el caso de Luis Moreno Belladiana, yo diría que hay una absoluta conciencia del sentido histórico de la lengua y de la inestabilidad e historicidad del sentido en todo texto. Es una poesía donde hay a lo largo también de la trayectoria de su obra, se va haciendo cada vez más acentuado el sentido de experimentación verbal en su poesía, ¿no? Yo diría que es una poesía, hay una conciencia de la poesía como un ámbito verbal propicio para el descolocamiento, para la afectación de la norma y de toda convención, hasta el punto que la incorrección termina haciéndose norma en su propia poesía. Una poesía donde la puntuación, la ortografía, la tipografía, la sintaxis, la prosodia se ven afectadas de diversas maneras. Creo que es parte fundamental también de este proyecto, el trabajo rítmico, anafórico, el sentido de espacialidad. Hay una tendencia, una proporción también por momentos a la contaminación genética y también discursiva, es decir, una poesía que también rompe con las convenciones de lo lírico hasta llegar al punto quizás de decir que por momentos es antilírica. Es muy presente la intertextualidad de todo tipo, o de diversos tipos, penetrados por traducciones, versiones, por relecturas de otros autores, donde hay un sujeto problematizado, un sujeto que va recorriendo también esa obra, que a veces se llama tipo, a veces se llama Luis. Yo diría entonces, en resumen, quizás dos palabras para caracterizar la obra de cada uno de ellos podrían ser, en el caso de Jacqueline, una poesía del desencanto, una poesía de escurridiza felicidad. En el caso de Luis, quizás una palabra que justamente usa en uno de sus libros. El libro se llama En defensa del desgaste. Quizás el desgaste, la noción de desgaste, también la veo muy presente en su obra, ¿no? El desgaste en todos los planos, incluyendo el lenguaje, el desgaste del cuerpo, la presencia de lo pútrido, de la basura, de las vísceras. Es decir, es una poesía donde, como dice en un verso, se desconfía del sueño compartido de lo puro, ¿verdad? Donde hay un sentido también de extrañeza ante el mundo. Yo quisiera leer entonces, para intentar caracterizar también la poesía de Luis, un breve fragmento de un poema, la traducción de Pedro Pietri, que está en su último libro, Otono, que es una traducción, y dice así: la misión de un poeta consiste en hostigar con sorna a la audiencia y ser hostigado con sorna a la vez. Si alguien presta atención, qué bueno. Si no, pues mejor todavía. Este poema está además en 3 versiones, del inglés al español y el italiano. Yo quisiera, como primer tema, entonces, tomando algunas de estas cosas que he comentado, tomando en consideración que ustedes son 2 poetas de la misma generación, que se formaron en el mismo lugar, es decir, en Maracaibo, que ninguno de los 2 viven en Maracaibo, aunque viven en Venezuela. ¿Cómo sienten que dialogan, si sienten ustedes que dialogan sus obras de algún modo, a pesar de las obvias diferencias que también hay en sus búsquedas verbales? ¿Y qué piensan ustedes de estas
palabras que estoy proponiendo como síntesis, digamos, como forma de aproximación al trabajo de ustedes, ¿no? Esta palabra desgaste, la palabra desencanto. ¿Qué pudieran decirnos sobre esto? ¿No? No se pueden empezar, ustedes deciden, el que ustedes quieran, como ustedes quieran. Jacqueline. Creo que dialogan, porque para dialogar no necesariamente hay que estar de acuerdo ni decir lo mismo, ¿no? Obviamente es curioso y a mí me interesa, quizás no en este mismo momento, pero en algún más adelante, cuando estemos más viejos, ver justamente qué ha pasado, ¿no? Porque además no solo es que nacimos en el mismo año, en la misma ciudad, estudiamos juntos, compartimos profesores, compañeros de estudio, horas, pasillos. Bueno, es curioso, es como lo que pasa en las familias, ¿no? Dos hermanos que se han criado en unas mismas condiciones y cada quien termina teniendo un camino. En todo caso, yo he pasado la vida entera, puedo decirlo, muy pendiente de Luis, de lo que escribe Luis, consultándole. En mi vida hay autores fundamentales como Robert Balzer, que llegaron por Luis. Cuando yo estaba en aquella duda del libro que ganó en Fundación para la Cultura Urbana, Luis fue uno de mis lectores y yo le decía, Luis, dime autores que estén en esa mezcla, y precisamente de su poesía lo que me interesa mucho ha sido, y esto de toda la vida, eso, lo que hay de poesía y narrativa allí en diálogo. Pues sí, tenemos muchas cosas en común. Son 30 y tantos años de convivencia familiar. Jacqueline fue una de las primeras personas que conocí en la Universidad del Zulia. Convivimos con profesores, gente como César David Rincón, y que fue justamente en un taller de César David que comenzamos a conocer la poesía del uno del otro. Bueno, Jacqueline comenzó a publicar primero en el año 86, yo me retrasé un poco, pero debo decir que el primer poema que yo publiqué alguna vez fue un poema que se publicó en un catálogo de fotografía de Luis Brito, y no solo el primer poema, sino los siguientes poemas también se los debo a Jacqueline, que salieron en la revista Babilonia, que dirigía Milagro Socorro, ¿no? De manera que entonces hay ese sentido de intercesión, hay una deuda afectuosa. Compartimos autores como Balzer, Marguerite Duras, probablemente, Anne Carson, de la que hemos hablado en otras ocasiones, y creo que nos unimos por esa sensación de desencanto y desgaste porque, como bien se ha dicho ya aquí, ninguno está en Maracaibo, y creo que tenemos esa relación un poco problemática con ese origen, ¿no? Yo en estos días que, por supuesto, tengo casi todos los libros de Jacqueline, releía un poco esos libros del inicio, y no deja de ser muy curioso, y me doy cuenta ahora justamente como que necesitaba esa conciencia en este instante, que el primer poema del primer libro de Jacqueline dice del origen al centro, que es el libro 30 soles desaparecidos, y entonces comienzan 3 versos que son metafóricos, pero ahí viene a explicarse justamente el título de ese libro, del origen al centro hay como 30 soles desaparecidos, ¿no? Es una sensación de distancia, una suerte de exilio que está desde el comienzo en la obra de Jacqueline, por razones familiares, e igualmente en mí. Creo que ese vínculo, ese roce que tenemos con la ciudad se ha ido haciendo evidente en lo que escribimos, porque Maracaibo viene a ser como una cosa que flota allí, pero que nos crea dificultades y problemas, me parece. Sí, de hecho, el que no estemos en Maracaibo, y los dos salimos muy rápidamente. Yo en el año 91, recién graduada de letras, sí, creo que habla de esa sensación de repulsión, de alguna manera, que nos produjo la ciudad, donde yo nunca me sentí
cómoda, natural, y más bien creo que es ahora que la estoy recuperando desde la memoria y solo desde la memoria, porque lo que hay está completamente destruido. De hecho, en mis libros la palabra Maracaibo viene a aparecer hace muy poquito, siendo una palabra hermosa, sonora, con la que pude haber jugado mucho. Y no estaba. Yo tengo como una especie de política que todavía es válida en lo que escribo de no utilizar la palabra Maracaibo. Y sí me di cuenta de que, bueno, releyendo Postales Negras, allí la utilizas y de hecho dices, pues eso, que no he nombrado Maracaibo, pero al decir que no lo habías hecho, ya finalmente bautizas la ciudad. Yo nunca lo he hecho todavía, no sé si lo iré a hacer, hay una resistencia. He utilizado en algunos textos, en narrativa, inéditos aún, lugares, avenidas, calles, pero jamás he utilizado el nombre de la ciudad. Termina siendo como una suerte de signo velado por algún tipo de razón, no sé qué reprimo, pero igual ahorita tengo una suerte de relación pasivo-agresiva con la ciudad porque es la nostalgia, hay muchos afectos unidos a mi vida en Maracaibo, pero un gran dolor por lo que ocurre hoy en Maracaibo, pero la conciencia de que no deseo volver allá a vivir. Disfruto mucho las visitas, ciertamente, y hace algunos años que no voy, por ejemplo. Y a mí me llama la atención que justamente ese libro al que te refieres, Luis, el libro de Quelín, en Postales Negras, ella dice literalmente: los poetas hablan de sus comarcas natales, no yo. Los poetas se fracturan el cuello al rebosar la infancia, no yo. Pero eso realmente creo que hay un signo de, no sé si llamarlo de identidad, pero de comunidad entre ustedes, porque creo que los dos tienen una relación conflictiva, por lo menos su poesía, y en general la toponimia no está muy presente, la toponimia venezolana no está presente en términos generales en la poesía de ninguno de los dos, ¿no? Y creo también que hay quizás una especie de conciencia de extranjería, lo cual no quiere decir estar fuera de Venezuela, sino una extranjería consustancial, con la existencia. Estén fuera o no estén fuera de Venezuela, están siempre como una zona conflictiva. Ese sujeto poético, en todo caso, está siempre en una zona conflictiva con respecto al lugar donde habita poéticamente, ¿no? ¿Qué sienten ustedes con respecto a este tema, el tema de esa suerte de extranjería que quizás consustancial a la escritura y a la poética misma de ustedes, o no lo ven así? Sí, en mi caso, bueno, más allá de lo que ya dije de ese no estar nunca cómoda en Maracaibo, y que creo que pocos lo están, y no los que están en escritura, en mi caso tenía que ver con mi familia, ¿no? Mis 4 abuelos venidos de Bielorrusia, de Polonia, cada quien decía que era de un lugar distinto, pero bueno, en todo caso hoy es Polonia. Mi papá francés, llegado a Maracaibo al mismo momento casi que yo, el mismo año. Y bueno, la palabra diáspora, la palabra extranjeridad, los cuentos del estar afuera, siempre en mi casa fueron tema diario, porque bueno, tenemos muchas familias, sobre todo por el lado de mi papá, sus primos, que sobrevivieron, toda esa parte de la familia, siempre había un afuera con el que se comunicaba. Veía a mi abuela en diciembre cuando nos visitaba escribiendo larguísimas cartas en yiddish, lengua que lamento muchísimo no haber aprendido. Mi papá todos los primeros de enero llamando a muchos primos para saludarlos, ¿no? Eso estaba allí permanentemente. Mis abuelos vivían en Caracas, nosotros en Maracaibo, mis abuelos paternos, entonces también estaba ese tránsito hacia Caracas. Era el cambio de clima, era ver otra cosa, era museos, era todo lo que yo no tenía en Maracaibo en ese momento, y eso fue, sí, sembrando una perpetua nostalgia. Ahora estoy en Caracas, a donde me mudé
porque quise y como quise, y ahora tengo nostalgia de, bueno, de tantos lugares en los que no, en los que sigo sin estar. No sé, quizás la poesía es una inconformidad permanente y quien está feliz y conforme no necesita ni escribir ni leer poesía. No lo sé, yo misma no lo sé. Yo creo que el asunto del origen siempre es más complejo que la mención de un enclave geográfico, por ejemplo. Está la manera en que nos vinculamos con ese territorio, la cultura vinculada un poco reductivamente a ese territorio, están gestos que uno va añadiendo, están aspiraciones, fantasías, toques un poco esquizoides de interpretación de aquella realidad. Y yo creo que extranjeros terminamos siendo todos, al menos quienes se dedican a la literatura, al arte en general, porque hay una suerte de esencial insatisfacción y el darse cuenta continuamente de que el territorio siempre es más poroso de lo que pensábamos inicialmente, ¿no? Yo creo que parte del asunto de la escritura tiene que ver con esa crítica de lo original y la asunción deliberada y a veces apasionante de lo más corrompido, de aquello que pervierte ese origen. Yo creo que entonces esa es una extranjeridad que está presente desde el principio, sea por razones familiares, incluso naturales. A mí siempre me interesó más el paisaje andino y aquí ahorita lo tengo, lo puedo vislumbrar, y incluso el asunto temático para mí es fundamental en el sentido de que yo detesto el calor y busco un poco más el fresco, ¿no? Y eso es vital para mí. De forma que entonces eso, en lo que hemos escrito, se queda claro que hay una cosa allí, un origen que se ha complicado, porque ni siquiera en el principio era sencillo. Eso es lo que me parece, ¿no? Es curioso, en el libro de Luis, del desgaste, hay un poema, Tibolet. El último verso dice, por extranjero soy, coma, y advenedizo. Y luego en el último libro, que dice, este es un libro precioso, que es el libro de Otono Sic, hay un poema extraordinario que se llama Porque, coma, extranjero. Entiendo que estos dos libros, que aunque hayan sido publicados en fechas distintas, creo que me corrige si fue así, no fue así, pero creo que en una vez, un programa en Bogliasco, en Italia, creo que surgieron esos libros o parte de esos libros, en el extranjero, en Italia. Y por otro lado, Jacqueline, como mencionaba cuando hablaba de su semblanza biográfica, estuvo en el año 2018 en el programa internacional de escritura en Iowa. Entonces quisiera también que nos hablaran un poco de esas experiencias que han tenido, esa posibilidad de salir a programas de residencia de escritura en el exterior. ¿Cómo la valoran ahora, pues después de haber pasado por esa etapa? Y incluso la relación o la conciencia de la extranjería luego de esa u otras etapas. Sé que Luis también estudios doctorales en Estados Unidos, durante varios años vivió en Estados Unidos, en fin. Pero en particular estas experiencias de programas de residencia de creación, que yo creo que, bueno, que son tan importantes. Un poco que nos hablaran de esas experiencias, si fuera posible. Yo podría estar 3 horas hablando de Iowa, no me tientes. De hecho, me he vuelto monotemática en la casa, casi que ya estoy más calmada porque acabo de terminar un libro que me sirvió de excusa de trabajo final para el diplomado en alimentación y cultura en Venezuela, donde hablé, bueno, de esos 3 meses en Iowa y esa experiencia de haber salido de Venezuela, sobre todo en un momento muy crítico, donde yo valoraba el jabón, el champú, lo que me comía. De hecho, bueno, uno de los textos que tengo ahora para leerles tiene que ver con
con algo de eso. Bueno, no por la situación que está viviendo Venezuela ahorita, sino de toda la vida, creo que ha sido importante para los escritores poder tener la oportunidad bueno, de salir, de hacer estudios afuera. Antes era con Ayacucho, después las cosas se complicaron, pero bueno, cada quien ha ido buscando sus maneras y bueno, es una experiencia fundamental verse desde el otro lado del espejo, desde otro punto de mira, ¿no? Para terminar encontrando que, en fin, que uno es el que es en cualquier lado. Para mí, yo realmente desde hacía muchos años había querido salir, conseguir una beca. De hecho, fue durante mucho tiempo tema de conversación con Luis, me mandaba un dato, creo que alguna carta incluso me hizo de recomendación. Bueno, nada, en fin, tuve la maravillosa oportunidad de Iowa y nada, podría decir mil cosas. De verdad que he estado monotemática, no sé cómo aquí en la casa me han aguantado, porque bueno, fueron 3 meses muy intensos de convivencia con personas de otros 28 países, otra lengua, la experiencia de hablar otra lengua, de creer que uno está pensando en otra lengua y volver a una habitación a escribir de uno. Yo escribí allá, terminé una novela, un poema en prosa, ya no sé qué es lo que va a ser, que espero se publique pronto. Y fíjense que ese libro, curiosamente, yo estaba en Iowa, en el lugar más lejos donde quizás he podido escribir hasta ahora, y ese libro tiene que ver con Maracaibo. Ahí sí que nombro mucho Maracaibo porque es una ingeniero petrolera maracucha que ha ido a Noruega y va de regreso a Maracaibo. Entonces, qué curioso, en lo más lejos que he estado, estuve todo el tiempo con Maracaibo rondándome, investigando, le enviaba preguntas a amigos, qué otro nombre tiene el tablazo, cómo se llamaba aquella calle, porque además me pasa, no sé si a Luis, ya yo tengo en Caracas más de la mitad de mi vida, y he comenzado a olvidar nombres de calles, de zonas, lo que pensé que jamás me iba a ocurrir, y lo digo incluso con un poco de dolor, porque entonces en Caracas no termino de sentirme, bueno, que soy de aquí, porque es que no lo soy, todavía hay zonas donde me pierdo, y San Bernardino me parece una calamidad tener que conseguir una dirección, lo mismo que en Bellomonte. No es verdad que soy de aquí, no es verdad que me sigue asombrando el Ávila, me sigue asombrando que haya frío en diciembre, y son 30 años aquí, y ya entonces empiezo a olvidar nombres y lugares de Maracaibo. Es el estado justamente de la extranjeridad, que no me disgusta, ¿eh? Yo no tengo añoranza de ningún tipo por mi arraigo ha sido siempre esa sensación de estar en dos aguas, en varias aguas, poco por la situación familiar, y bueno, porque la poesía también te lleva a tomar como patria la lengua, y allí da igual que estés en Argentina, en España, y es un transcurso bueno, por esas muchas patrias que va formando la lengua y la lectura. Yo en estos días sacaba la cuenta y llegué a la conclusión de que el año próximo cumplo como la mitad de mi vida fuera de Maracaibo. Yo viví 5 años de niño en Margarita y luego viví fuera de Maracaibo entre los 10 y los 15. Luego viví hasta que me fui en el año 98 y ya estuve 8 años y tanto en Estados Unidos y ya tengo 13 aquí en Mérida, con casi 27 años, que es casi la mitad de lo que tengo. De forma que se ha ido cumpliendo lo que predecía ese verso que tú citabas, Arturo, sobre porque extranjero soy advenedizo, que de hecho es un verso de la Biblia, del Antiguo Testamento, que me ha acompañado muchos años. Lo utilicé la primera vez en ese libro del año 2008, en Defensa del Desgaste, y luego me pareció que era como la columna vertebral de Otono Sik, que es el libro con el que
hice la solicitud para viajar a Bogliasco y afortunadamente a Carolina y a mí se nos dio al mismo tiempo y estuvimos un mes extraordinario en Italia. Puedo decir sin que me quede nada por dentro que Italia debe ser el país más hermoso del planeta Tierra. Y si hay alguien en la audiencia que me quiere llevar a Italia, que por favor lo haga a partir de mañana, si es necesario. Tuvimos una vida perfecta durante esos 30 días. La vida ideal de un escritor pequeño burgués que tiene resuelto el problema de la comida, pues baja en la mañana a desayunar. Teníamos un estudio muy amplio en una villa que da hacia el mar de Liguria, bellísimo, y ahí surgió la idea justamente de que, bueno, continuar con esa noción de el desplazado, pero sin dolor. El extranjero puede ser eso también, justamente. Y entonces el libro fue surgiendo de una forma un poco desordenada a partir de las visiones que ocurrían allí. Creo que el poema más largo va dando cuenta de visitas en toda el área de Liguria. Fuimos a Rapallo, siguiendo un poco las huellas de Nietzsche, que vivió por allá, y algunos escritores ingleses que también estuvieron allí, al gran balneario del jet set de los años 50, que es Portofino, es un lugar que es muy hermoso, pero ahí no quisiera vivir, que me lleven a Génova o a Bogliasco. Y ese libro ha sido muy importante para mí porque la manera como fue escrito continúa a su modo lo que ya había comenzado en la frase, que también tiene un cierto proceso de arbitrariedad en el que me propuse jamás echarme para atrás y no corregir absolutamente nada. En Otonosik, pues en algún instante utilizo un poco también el método de Raymond Roussel de ir acumulando paréntesis e informaciones que van volviendo un poco mestizo, y lo digo a propósito también porque la obra de Jacqueline se ha caracterizado también como ejercicio mestizo en algún momento, y entonces ese mestizaje lo que hace es mostrar que un poema también puede ser una incrustación de citas de otros autores, instantes de prosa, etcétera, etcétera, reflexiones ahí falsamente teóricas, y así. Yo creo que entonces la extranjeridad preside la composición y es lo que me acerca tanto a libros como ese, justamente, Otonosik. Curioso, pensando en la extranjeridad de este modo, digamos, no doloroso, casi celebratorio. Hay una cita de Hugo de San Víctor, un teólogo y filósofo medieval, que dice así, ¿no? El hombre que encuentra que su patria es dulce no es más que un tierno principiante. Aquel para quien cada suelo es como el suyo propio ya es fuerte, pero solo es perfecto aquel para quien el mundo entero es como un país extranjero. Creo que de algún modo esta idea de Hugo de San Víctor está alineada con lo que ustedes están diciendo, en particular con lo último que estaba diciendo Luis. Ahora también, en relación con el último que se estaba diciendo, ¿no? Esa búsqueda un poco de lo mestizo en la propuesta escritural, de contaminar el texto, de buscar opciones, digamos, que rompan con los moldes, digamos, convencionales. Hay una frase de un poeta que usted también, al cual ustedes también han acudido, que es Walt Stevens. Walt Stevens dice, toda poesía, es decir, toda poesía, traduciéndolo, ¿no? Toda poesía es poesía experimental. Sí, él no dice que hay un tipo de poesía que es la poesía experimental, aunque toda poesía es poesía experimental. No sé si a partir de su propia experiencia, sus propios proyectos de escritura, cómo leerían, cómo entenderían esa sentencia de adagia de Walt Stevens, ¿no? Que conseguir que toda poesía, para hacer poesía, tiene que ser experimental. Es decir, toda poesía es poesía experimental. Creo que en ustedes dos es evidente la clara intención, el claro propósito de buscar alternativas diferentes, ¿verdad? De estar experimentando de distintas formas, ¿no?
Quizás, no sé, en términos generales, si pudieran hablarnos de cómo entienden ustedes la experimentalidad en su propia poesía. Y quizás si alguno quiere comentar la del otro. Sí, Bueno, estaría de acuerdo con esa frase, porque es que además la poesía es búsqueda y cada vez los géneros están más borrados y por fortuna lo están entendiendo ya. Los escritores siempre lo entendimos, el problema siempre fue con los editores, porque es inevitable, estamos cruzados por montones de discursos a los que acudimos por goce y por formación. Yo puedo confesar que yo leo mucho más narrativa que poesía, quizás porque es precisamente un gesto aspiracional escribir una narrativa que sé que no voy a escribir nunca, una narrativa fluida, que cuente de manera corrida las cosas, pero bueno, mis herramientas son la poesía y no tengo otras. Y bueno, no sé, porque siempre he sido inquieta, me han interesado las artes plásticas, la música, el cine, y bueno, y finalmente todo eso confluye en, no sé si tanto en la escritura, pero sí en la lectura, y eso tiene que permearse obligatoriamente hacia hacia la escritura. En Luis, además, para hablar también un poco de él, justamente ese interés suyo por la reflexión desde dentro de la poesía, por hacer una metapoesía, un metadiscurso que está constantemente analizándose a sí mismo y diciendo todas las cosas desde allí. Eso viene justamente, bueno, porque creo, no nosotros nada más, todos, y hoy en día mucho más con internet y con todas las posibilidades que tenemos de ver cualquier película, bajar cualquier libro, casi cualquier libro que se nos ocurra, es normal que todo eso se cruce, ya no creo que hay que verlo como una cosa excepcional. Sí, ciertamente, estoy de acuerdo con Wallace Stevens. Y uno podría ver eso justamente en la poesía de Jacqueline, que dice que quizá no haya desde el principio una deliberación, pero me parece que es pertinente lo que dice Yolanda Pantin en la contraportada de Las Bellas Catástrofes. Ella habla de la máquina Goldberg, que no debe entenderse como una suerte de metáfora mecanicista, porque vista de esa forma se utilizaría para descalificarla, ¿no? Máquina Goldberg implica una cierta lectura a posteriori en la que se establecen líneas de trabajo, formas de la lengua, justamente posiciones ante esa lengua, que reiteran que hay una conciencia probablemente orgánica o biológica en toda esa escritura. No estamos hablando ya necesariamente de el cálculo, sino de potencias que se van desarrollando incluso desde la adolescencia en la obra de Jacqueline. Lo que decía, desde 30 soles desaparecidos, uno va viendo esa constante crítica al origen, y no es desacertado pensar que esa proclividad de Jacqueline hacia esa escritura mestiza está también en el título de su tercer libro, que es justamente En todos los lugares, bajo todos los signos. Es como que la posibilidad del desborde, que es una metáfora que me gusta mucho porque la utiliza la mística. El desborde es siempre la posibilidad de salirse de sí mismo, y justamente en ese acto es donde se hace posible la comunidad con la divinidad. Y toda la obra de Jacqueline tiene justamente ese signo de la dispersión, pero que va haciendo una maquinaria y un cierto sistema que se instaló en la literatura venezolana para presidir muchas de esas tendencias, ¿no? Uno lo ve la ironía que hay en ese título de Postales Negras, que hace referencia a las páginas luctuosas, por ejemplo, del siglo XVII y XVIII. En el Tristram Shandy de Lord Stern hay una página negra, que es una página luctuosa. En Tres Tristes Tigres de Gabriel Cabrera Infante hay una página negra también.
Y me parece irónico porque justamente una de las cosas hermosas de Postales Negras es que las postales están a todo color, pero quizás se haga referencia a una cierta imposibilidad de fijar el significado de esas imágenes. Y yo creo que eso es justamente una constante en esa obra y en esa máquina Goldberg, ¿no? Y creo que ha sido un ejemplo para gente como yo, justamente, que he sido igualmente disperso, pero me gusta redondear utilizando y quizá manipulando la obra de Jacqueline para traer agua a mi propio molino. Creo que es válido. Sobre la máquina Goldberg quiero contarles algo muy gracioso que pasó. Yolanda escribió eso más en el sentido que Luis está diciendo, y resulta que mucho después que el libro saliera y que Yolanda escribiera eso, yo he descubierto, ustedes ponen Goldberg Machine, máquina Goldberg, y aparece, resulta que es uno de estos inventos de un señor Goldberg que hace unos dibujos preciosos, además que la máquina Goldberg lo que consigue es que lo más simple de este mundo pase por una maquinaria para que se convierta en algo muy complicado. Y a mí me dio terror y mucha risa descubrir eso, porque sí, quizás eso he sido yo y por eso, nada, por eso tanta tragedia y tanta rollo y ver las cosas a veces tan oscuras. Hay eso, una maquinaria que ahora ya no es mía, sino que la inventó ese señor Salomon Goldberg, creo que se llama. Nada, que lo sencillo pasa por todo un proceso y termina saliendo una cosa enredadísima. Nada. Sí. Me resulta muy interesante. Perdón, Luis. No, iba a decir que creo que se llama Ruby Goldberg. Rubén, exacto. Que un zapato le da una pelota que corre y cae en un vaso de agua que se derrama y da pie para que caigan unos dados, etcétera, etcétera. Pero creo que lo interesante de esa metáfora de la máquina es justamente el hecho de que estás diciendo que no hay un lenguaje natural de la comunicación. Digamos que tú dices que es una complicación añadida, pero probablemente otra de las cosas que nos una es el hecho de estar conscientes de alguna forma de que no podemos alcanzar un núcleo ideal de lenguaje puro y comunicativo sin más. Yo creo que el lenguaje, como lo decía Nietzsche, ya viene con excesos y con una gran retórica. Y, ojo, si nos ponemos a alabarnos a partir de eso, podemos decir que somos extremadamente modernos. Así que, bueno, felicitémonos por esa confusión maquinística. Me resulta curioso que, hablando de ese afán de complejidad de esa máquina que complica lo sencillo y a la vez de esta visión trágica, negra, optimista, que no sé, de algún modo también quizás la comparten. Por otro lado, me sorprende que ustedes dos cultores de literatura infantil y premiados escritores de literatura infantil. Entonces, ¿cómo coexisten estos dos proyectos? En los cuales, pues bueno, en ambos han tenido éxitos evidentes, digamos, han tenido resultados y son proyectos importantes, ¿no? De su vida como escritor. Yo no me he salido de lo que ha sido quizás pretenciosamente llamar mi proyecto literario. En mi primer libro infantil fue sobre la muerte. De hecho, fue mucha la discusión que hubo si ese libro era o no era para niños. Finalmente, Monte Ávila lo publicó para niños y es un libro que ha tenido muchísimas reimpresiones y reediciones de las que desconozco. Y bueno, eso es otro tema. Y este último libro es sobre Auschwitz, o sea que tampoco es que me he vuelto muy dulce y amorosa porque escribo para niños. En el camino ha habido otros libros quizás más suaves, pero no, yo no, primero porque no creo que hay literatura infantil. Hay gente que escribe libros explícitos para niños muy pequeños y con unas guías pedagógicas y unos cuidados especiales. Yo no.
Yo nunca los he tenido, yo he escrito lo que creo, lo que me hubiera gustado leer, además de los clásicos, para niños, sin importar que sea cuidado, reposado. Ese lío se lo dejo después a los editores, y hasta ahora, bueno, he tenido la fortuna de contar con editores maravillosos que bueno, han puesto un parado donde han tenido que ponerlo, el cuidado de los signos de puntuación, porque si vas a confundir o no a los chamos, si esta palabra es complicada o no, pero bueno, en todo caso yo no creo en una literatura, no la que hago yo y la que puedo hacer yo. O sea, no es que me desdoblo, no es que me vuelvo dulce y maravillosa para escribir para niños. Y ese libro que es el edificio fantasma, pues es poesía con un cierto hilo narrativo. De hecho, lo envié al concurso de Sor Juana Inés de la Cruz, como tenían las categorías de cuento y de poesía. Yo lo envié como poesía y terminaron premiándolo como cuento. Ya hay una cierta diferencia allí, un posible malentendido. No tiene mayor importancia. El libro salió y es muy hermoso. Yo creo que lo mejor del libro son las ilustraciones, porque ponen en el tapete justamente unos dibujos que parecen brochazos allí de gente un poco desarticulada, y eso me gusta, ¿no? Esa calidad de borrón que hay un poco en el libro, que es un libro con una cierta, un pequeño matiz pedagógico, porque trata el asunto de quizá el cambio climático, que sí, bueno, me lo propuse un poco de antemano. Pues esa es la diferencia en relación con el resto de los poemas que he hecho. Hay una cierta noción de, bueno, lo ecológico, por decirlo, pero es un marco contextual muy vago que me permitió jugar con esa historia versificada. Es eso, porque me gusta hacerlo en verso para mantener una cierta disciplina rítmica que para mí es muy importante, ¿no? De ese libro pues salieron un par de ediciones. Hace más de un año me llamaron que querían hacerlo una serie de televisión en el estado de México, en México. No he sabido qué pasó, espero que lo hayan hecho y algún día podré recabar más ejemplares de los que me corresponden, porque me tocaban como 2000 y era imposible movilizar, ¿no? Ha sido una gran alegría ese libro justamente por la combinación de el texto y la imagen, que fue muy afortunada. Por otra parte, los libros infantiles puedo decir que son los que dan más, a mí me han dado muchísima más satisfacción que todos los demás. Bueno, porque el lector infantil es sincero, muy directo, y el mercadeo del libro infantil además tiene otra musculatura. Y bueno, mis viajes a Colombia, que los disfruto tantísimo, han tenido que ver con libros infantiles. O sea, ningún otro libro me ha hecho viajar y disfrutar lo que he disfrutado como lo ha permitido los libros infantiles. Sí. Eso, y tener ejemplares, ¿no? De Panamericana, cuando me doy cuenta, de pronto aparece una caja con 50 libros, porque han reimpreso el libro. Bueno, y eso es maravilloso, esa posibilidad de poderle dar ejemplares a los amigos, que no puedo tenerlos con los otros, que son siempre tan contaditos y se agotan, lo que son los libros en Venezuela, ¿no? Sí. Tú justamente estás hablando ahora del tema editorial y en relación con estos libros infantiles, y cómo eso es una realidad completamente distinta, posiblemente, a la que has vivido como poeta. Y tú, Jacqueline, tienes una muy vasta trayectoria como editora desde Maracaibo, y hoy en día eres la coordinadora de publicaciones de La Poeteca. Conoces muy bien el mundo editorial y conoces los nuevos medios, porque están hoy en día difundiendo obras literarias. Por otro lado, Luis tiene también una importante trayectoria en el mundo académico universitario.
donde también han cambiado las cosas en relación con la poesía, con la lectura de poesía, con la manera de entender la enseñanza de la poesía o la lectura de poesía en las universidades, en fin. Son dos ámbitos que ustedes conocen bien, el ámbito editorial y el ámbito universitario. Y yo quisiera como preguntarles, ¿cómo ven o qué lugar tiene la poesía en estos ámbitos? ¿Cuál es su visión, digamos, o su percepción de la situación de la poesía, tanto en el mundo editorial y las posibilidades que se hagan o que se cierran, que surgen en cada caso, y un poco si es posible prever hacia dónde va la poesía hoy en día, tanto en el campo editorial como en el campo universitario? Dejemos a Luis esta vez hablar primero. Pues yo, después de la conversación de Rafael Castillo Zapata y Luis Pérez Orama, yo pensaba, escuchándolos a ellos hablar sobre, bueno, fundaron maestrías y cierta presencia en instituciones de todo tipo, y yo le comentaba a Carolina que yo no tengo esa plusvalía institucional, por decirlo de alguna manera. Fui profesor 3 años y tanto en la Universidad del Zulia, llevo 7 en la de los Andes y trabajé en Estados Unidos como instructor un par de años y como profesor de secundaria, pero eso, digamos que no hace acopio de suficiente prestigio, digamos así, y lo digo sin ningún tipo de dolor, me parece muy bien, ha ocurrido así en mi vida que por diversos motivos pues no he tenido afincamiento o a raíz en una cierta institución durante años y años. Y si hubiera seguido en Maracaibo, ya este hubiera sido mi año de jubilación, ya tendría 25 años de experiencia docente. Y se dice fácil, pero en realidad la acumulación el día de hoy es bastante menor. Pero uno se da cuenta de que la poesía sigue siendo, y aquí cito una frase favorita de Wallace Stevens también, que decía que la poesía es la ficción suprema. Hay un estatus del género poético en las escuelas de letras y en las facultades de humanidades que propulsa a muchos de los estudiantes justamente a practicar la escritura de la poesía, ¿no? No sabemos qué va a ocurrir, pero ciertamente hay todavía un cierto sentido de reverencia hacia la escritura de la poesía, y eso por supuesto tiene todo tipo de complicaciones. Uno diría que, bueno, a mí más que enseñar a escribir poesía me gustaría leer en conjunto algunos poetas que me interesan justamente, ¿no? De manera que entonces, para dar un diagnóstico sobre el futuro de la poesía a partir de su presencia en una universidad, no sabría hacerlo. Digamos que sí reconozco esa importancia, hay un cierto caché en el oficio de la poesía. Yo echando bromas continuamente cuando quiero dar lástima, digo que, bueno, estás peleando conmigo porque soy poeta, ¿verdad? Hay una caricatura de la sensibilidad y creo que he ido aliviando esa caricatura de la sensibilidad en el ejercicio de los otros géneros y en la mezcla de ellos, en la narrativa, en el ensayo, de forma que yo continuamente me burlo de esa sublimación del oficio poético, aunque me sé otra frase que también es muy laudatoria, una frase que vimos en una pared cerca de la Universidad de Génova durante esa estadía en Bogliasco, que decía: la poesía es la constante lúcida de la vida. Es una frase maravillosa que me queda grabado, son mis 2 frases favoritas. La poesía es la ficción suprema, la poesía es la constante lúcida de la vida, pero no sé qué hacer con ellas, digamos. Eso como que se me escurre de las manos, y cuando consigo un estudiante que quiere escribir poesía, pues le digo que lo haga y se equivoque, ¿no? Quizá le vaya bien, quizá no. Y muchas veces irnos bien en tanto que poetas no tiene mayor importancia, digamos, que
seguimos ejerciendo trabajo como profesores universitarios o en el área editorial, y la vida continúa. Yo respeto profundamente la docencia, por eso sigo buscando maestros y no doy clases. Y tengo en casa a un maravilloso profesor y sé lo que es ser profesor universitario y sé que yo no podría ni acercarme a eso. Y bueno, en este momento pareciera que la poesía está en un candelero. Uno ve las redes sociales y todo el mundo cita poemas, todo el mundo recomienda libros. Yo veo retweets de lo que escribo, asombrosa. Hay algunos incluso con muchos retweets que casi me siento naki por 2 segundos. Pero no sé, finalmente eso es un mundo chiquitico que se apaga cuando uno se va a dormir y que de todas maneras creo que hay que aprovechar. Yo disfruto muchísimo las redes sociales, incluso de lo que me da en cuanto a poesía, nuevas lecturas, recomendaciones. Escucho música que viene de allí porque yo sola no sabría llegarle a través de YouTube, y creo que hay muchas cosas que agradecer y bueno, y como editora me ha tocado montarme bueno, en ese ver cómo va funcionando el mercado y la situación este mismo año, sin ir más lejos. Si no nos montábamos en lo digital, bueno, no estuviéramos aquí reunidos, ni estuviéramos publicando los libros que se siguen publicando en la Poeteca, ni mis propios libros. Este año salió una antología digital que quizás hace un año yo hubiera dicho, no, eso digital, descarga libre, gratuita, no, yo quiero un libro en papel, como la gente seria. Nada, hay que estar abierta a los cambios, y creo que tengo la edad limítrofe casi, que esto me hubiera agarrado un poquito con más edad y no sé, quizás no lo agarro así, pero estoy en esa edad limítrofe en que todavía, estoy viendo hacia los dos lados, hacia esa nostalgia de ese mundo de la imprenta y el papel, y lo que son los nuevos caminos, libros digitales que pueden tener 2.000 descargas, que cuando en la vida en Venezuela vendemos 2.000 ejemplares de un libro de poesía, y no sé ni siquiera si en otro lado, salvo que sea algo muy comercial, alguien con mucho nombre, premios, por supuesto. Pues sí, lo digital es una presencia constante en nuestra vida, ¿no? Ya uno se habitúa a leer en dispositivos. Lo que me interesa más es cómo convertir ese hábito de lectura en una cierta composición, en un método estructural, digamos, ¿no? Yo, por supuesto, también pasé por la época de entusiasmo por los blogs, y tuve uno por allá por el año 2006, y se convirtió en lo más importante para mí, ¿no? Yo, de hecho, casi que llegaba de la universidad y me ponía a escribir para el blog, que sí lo pensaba como un cierto tipo de prosa, como más concentrada, y me permitía, por supuesto, todo tipo de ejercicios de espesura en la sintaxis, y porque sabía que, bueno, era un poco azaroso quienes iban a llegar, pero siempre llegaba alguien, ¿no? Y poco a poco me puse a experimentar con ese blog, y como hice un blog alternativo, y entonces en los posts que escribía en ese blog, Humor Vagabundo, resaltaba una palabra en rojo, y entonces al hacer clic iba al otro blog que se llamaba Los Botones Rojos, como para seguir ramificando el texto original, ¿no? Eso me gustaba mucho de los blogs, lo fui dejando, pero de allí surgieron proyectos. De allí surgió una revista digital que era Las Malas Juntas, con gente que conocido. Estaba Carolina, por supuesto, Víctor Azuaje, Gustavo Valle, un poeta costarricense, Gustavo Solórzano Alfaro, que conocimos por medio de los blogs, a quienes jamás hemos visto en vivo, ¿no? Yo creo que eso, se creaba una red afectiva y
convivencia intelectual que era muy, muy importante. Ahora bien, el punto es eso, cómo convertir el dispositivo o la página en un método de composición. Yo creo que es lo más importante, porque de nada sirve escribir poesía como en 1905 y ponerla con miles de periquitos y termina siendo, bueno, te quiero mucho y mi corazón se encoge cada vez que te veo. Cosas así. Yo creo que hay una cierta obligación estructural tecnológica que está vinculada con esa convivencia de lo digital. Claro, pero esos blogs que tú tenías, uno de ellos, me recuerdo, muy importante porque hacía crítica, y crítica además desparpajada, sin compromiso con nadie, que sáquenme de la, si no los, o sea, no sé en este momento de un blog así, de una página así, que no sean páginas aduladoras de libros, aduladoras a las editoriales para que les manden más libros, ¿no? No hay. No aquí, Sí, por lo menos. Cierto. Se me olvidaba eso que, bueno, tuvimos Carolina Lozada y yo, tuvimos ese blog que daba 500 ejemplares, donde hacíamos justamente crítica literaria. Pero llega un momento en que uno como que se satura de esa escritura continuada, como tratar de subir algún texto cada tanto, un par a la semana o lo que sea. Y bueno, uno dice, por favor, alguien que me pague y que nos lleve para Italia para seguir escribiendo crítica literaria. Bueno, les haría, antes de que ustedes, los invito a que cada uno lea unos poemas, quisiera hacerles una última pregunta antes de abrir la posibilidad de las preguntas a todas las personas que nos acompañan. La pregunta tiene que ver con el país, cómo el país que vivimos o que mal vivimos, cómo ha afectado la escritura de ustedes en todo sentido. Cómo se ha convertido en un tema, no se ha convertido en un tema urgente, cómo ha impedido, cómo ha posibilitado escritura, en fin, esta circunstancia por la que pasamos, ¿qué huella piensan ustedes que está dejando o va a dejar en la obra de ustedes? Bueno, en una de las últimas fiestas a las que asistió mi papá antes de cumplir los 80 años, recuerdo que llegó medio alegre, un poco contento, con algunos tragos, y lo escuchábamos decir desde el baño, el país, el país. Claro, estaba en un estado de semiconciencia, y creo que me parece muy pertinente lo que estaba pasando allí, porque estaba hablando sin control, haciendo referencia a un territorio, pero también a una cierta condición vital, ¿no? Yo creo que Venezuela se ha ido convirtiendo de a poco en eso que Lacan llamaba el significante maestro, como que todo, absolutamente todo en nuestra vida hace alusión a ese significante maestro que es Venezuela, ¿no? Parece que Venezuela viene en variados tamaños, como aplicaciones para, no sé, para el teléfono, para la laptop, para la computadora. Así que hay una Venezuela para el bolsillo, donde tú metes la mano y pues algo te corta los dedos. Hay una Venezuela para la cocina, hay una Venezuela para los zapatos, hay una Venezuela que más bien parece la idea o la fantasía de un teólogo delirante, muy loco y muy cruel, que nos hace constantemente tenerla presente, y eso es demasiado cansón. Si ustedes supieran lo que implicó para mí la idea de esta reunión, la tensión que se va a ir la luz, no se va a ir la luz. De hecho, hoy se fue la luz a las 12 del mediodía y yo me dije, bueno, ya teníamos plan B. Y yo decía, bueno, voy a tratar de calmarme porque al menos faltan casi 3 horas para la conexión. Nada más se tardó 45 minutos, lo que es una suerte de milagro, pero es absolutamente
terrible tener que convivir con esa presión constante. Y ciertamente ha afectado la escritura, porque ha afectado mi estado de ánimo y mi vida cotidiana como profesor universitario bastante pelado y como pues, alguien que se encierra por la pandemia y por otras imposibilidades. Y un día del mes de marzo o abril, que se fue la luz y me afectó especialmente esa noche, aprovechando que la computadora tenía carga y todavía le dura mucho la carga, me puse a escribir y escribí como 15 páginas de un libro que ahora se llama La boquita anómala o la jeta imperfecta, que es como sobre eso de lo que hablaba mi padre, el país, ¿no? En ese momento vi ese país como una gran boca que nos está mordiendo constantemente y no me hizo sentir nada bien. Ese libro debe salir pronto en el Taller Blanco y es lo más rabioso que he hecho sin duda porque hay un gran momento de hartazgo, un límite al que todos llegamos casi que inexorablemente. Sí, hace unos quizás 3 años veíamos que ya se estaba empezando a escribir mucho sobre el país, sobre todos los jóvenes que estaban migrando, y uno veía eso como un poco panfletario, ¿no? Yo en ese momento pensaba que había que tener distancia, que todo lo que se escribiera sobre el país iba a ser político. Bueno, pero es que finalmente somos políticos para todo, para comer y para ir al baño. Entonces, ya en este momento no hay manera de evadir el tema, cada quien en lo que más le toca. Yo volví de Iowa y en vez de escribir sobre la maravilla del otoño, el río, mis amigos que hablaban hindú, no, yo llegué a escribir sobre el hambre en Venezuela, que es un tema que me tiene muy atormentada desde hace mucho tiempo. Ese y otros. Y sí, no hay manera de escapar, o sea, de ninguna manera, entonces, bueno, vamos a asumirlo y ya que tenga una voz propia, íntima, y no sé cuánto va a durar, cuánto va a seguir siendo un tema, no sé si va a ser el último tema, esas cosas las dirá el tiempo. Sí. Pues bueno, yo quisiera ahora que todos pudiéramos escuchar 2 o 3 poemas, depende de la extensión que quieran ustedes leer, editados o inéditos. Y luego de esa lectura, pues entonces habrá las preguntas de la gente que nos acompaña, ¿no? Entonces, quien quiera empezar. Kelly. ¿Me parece si leemos uno y uno para no, cada Claro. uno no está tan largo, nos Perfecto. turnamos? Sí, sí. Excelente. Este es el poema que les hablaba de que iba a hablar sobre Iowa, está publicado en una página por allí de esas muchas que pidieron poemas este año, y yo me cansé de hablar ya de la pandemia y el encierro porque, claro, el tema dejó de ser lo raro, ahora el encierro es nada, es nuestra vida. Dice, no es lo mismo un banco que una banca. Lo supe cuando empecé a fotografarlos en Iowa City. Una banca es un asiento de madera sin respaldo. Un banco puede tener cualquier índole, respaldar o no, servir de mesa, con pies o amparos. Eso apunta al diccionario. Así que en mis fotos hubo bancos, solo bancos, de colores, de madera, de metal, regados por los jardines, pespunteando el río. Retrataba por primera vez uno cuando mi esposo llamó. Había ocurrido un terremoto en Caracas. Era el tercer día de mis 80 lejos. Allá vi tormentas, un tornado, escarcha, ventarrones, la inundación. Jamás tembló. Este poema es del libro Manual para los Días Críticos, que fue el libro del Pérez Bonalde, que salió como 4 años después de la concesión del premio. Y bueno, es un libro
poco conocido porque no circuló tanto. Bueno, el número de ejemplares era, creo que era 250, pero lo han escaneado y se consigue en alguna página en la red. Este poema se llama El lugar me parece conocido, pero todo lo contrario. He pasado por aquí tantas veces que ya no reconozco el lugar. Mi casa se ha cambiado de sitio. Las viejas paredes se llevaron mis cosas a otro suelo. Se mudaron mis carpetas y mis medias. Los zapatos que me hicieron conocer Buenos Aires ahora calzan a otro. La mesa donde debía redactar mis informes soporta en esta hora la carga de otro hombre más necio. Y la reproducción de Klim, donde algún tipo besa a su amante de cuello quebrado. Y la cafetera amarilla de peltre que recuerda a mi abuelo. Y la fotografía donde parezco un sobreviviente. Y el papel sanitario, y aún mis huesos tan estrictamente personales que a ningún otro muerto podrían servir de mucho, en este instante decoran o dan aliento a quién sabe qué carnicero o astrólogo. Y lo que es peor, mi corazón, la cosa que me mantenía en pie con sus ajites, mi corazón, la planta, el trigal extendido, mi corazón, donde ya no sé verlo, ahora me olvida. Este poema es de verbos predadores, que tiene varias poéticas y me gusta seguir leyendo. Dice, de pronto la boca del poeta se cuaja de larvas, tanta es su levedad. Hay que extraerlas una a una para que el poema revierta su cauce, para la vorágine de las calmas heridas. Han sido muchos los gritos acuclillados, la índole curva de las exequias, la frente queda en tierra. La felicidad es una filiación no tan diurna. Al enraizar el último fortunio, habrá que talar el poema. Perdón. Habrá que talar el poema que obligue como diente trance voraz. El poema crecerá en su propio perdón, dirá cruces, empeños, viajes, a ras de cierta esclavitud. Y el dolor habrá que recuperarlo para que el libro crezca en el libro, para los tajos de la futura lágrima. Volver a escribir es ser triste y pretérito, abundante hasta el fin. Del libro ese En defensa del desgaste, que es del año 2008. Y bueno, siempre lo leo porque es el favorito de Carolina, así que bueno. Se llama Death Row, que es la fila, el callejón de la muerte en las cárceles de Estados Unidos. La solitaria mosca que está parada encima de una copa viene de lejos, de otros manteles sucios, conoce otros cadáveres. En sus ojos ve uno 100 restos de carne de tantos platos de cartón por donde anduvo, en La Pampa y en Lima, como si sostuviera en ellos un poco de comida por si acaso no consigue en el nuevo paraje. Salió de noche del primer país. No es también ligeramente oscura su mirada. ¿Cuánto debió viajar antes de finalmente detenerse sobre una vaca y sobre aquel alambre lleno de sangre, lleno de pelo? Igual estuvo sobre un hombre muerto. Eso de allí es un campo abandonado, una mujer sola, 4 hijos. La mosca ha jamado todas las vísceras de todas las morgues. Se ha regodeado en todos los museos y conoce las mejores narices. Ninguna corbata se le ha resistido. Ha estado en todas partes la mosca bicha, como un dios llamado para la final. Pongámonos en fila, mostremos las llagas, que la mosca se apiade de nosotros, una piel blanda, una vida triste, unos pocos cabellos. ¿Sigo? ¿Uno Sí, más? leo, si quieren leer uno más cada uno, por favor. Okay. Este es también un poema de estos últimos tiempos, no de este año, pero sí publicado este año, que es de un libro de viajes que tengo por allí inédito. Y esta es una anécdota cierta, ¿no?
La última vez que Juan Sánchez Peláez telefonió, hablamos largo sobre Jerusalén. Un nieto suyo vivía allá, quería visitarlo. No tenía yo oficiosos temples, no restregaba piedras en mis ojos. Pensé que nunca iríamos. Hoy relevo al poeta, vuelvo a su énfasis, como lumbre, mandato, y él dice, narra la travesía, pierde el pudor, tú no eres gajo, grumo ni silencio, tú no eres inútil en el país del viento. Muy bien, voy a leer justamente ¿Por qué extranjero? Pero quisiera decir, como es un poema largo, preferiría que entonces luego finalizara Jacqueline con otro poema, porque sentiría que estoy haciendo trampas si termino con este poema que es de un par de páginas, ¿no? Este ¿Por qué extranjero? Que está en Otono Sikh. Porque extranjero soy en tierra calda y seca, y en lluvioso baldío, porque soy extranjero, porque todo de pies a la cabeza es nuevo, pero no nuevo, sino recién venido, como sacado de raíz de su pozo de orugas, porque en principio no era este espacio un espacio original de orugas, porque vinieron las orugas muy lento desde el fondo, porque son extranjeras acá, no extranjeras del fondo, ni adoloridas del propio fondo, sino acá adoloridas y nostálgicas del barro, porque son en esta X de carbón extranjeras, porque soy en mi X como un torpe extraviado de su árbol primerizo, y un árbol, o ese árbol, ni existe donde estaba, porque una marea se deshizo del árbol, de las mismas orugas, porque soy mi imagen tan visca de mí propio, porque soy extranjero, Señor, porque soy extranjero de toda dirección y de todo extravío, porque me pierdo, porque no me encuentro, ni en mi falta de planes, porque soy extranjero, Señor del monte, contento con los montes, Señor del agua, orgullo del océano, de agua salada, porque somos distintos, porque no tengo ni mares, ni praderas, ni ciudades, ni señales de tránsito, me quedo mudo, Señor, y quieto en mi parálisis, porque soy extranjero, Señor, porque soy extranjero. Ni reconozco las aves creadas, ni las ballenas muertas de la playa, que playa suya, porque en mí no hay orillas, porque soy extranjero, no sé el nombre del insecto escondido, que dura más que yo en este sembradío de los demás, jamás el mío, porque soy extranjero. De paso estoy, Señor, de paso ando cojeando por tu reino, Señor, sin documentos, porque soy extranjero, ni un jumento poseo, ni un caballo de paso, ni un caballo de paso peruano sin cuartetas, porque soy extranjero, porque soy extranjero, ni un caballo retrato, porque soy extranjero, porque soy extranjero, Señor, no me perdones, porque soy extranjero, Señor, no investigues mi muerte, porque soy extranjero, Señor, no investigues mi muerte, porque soy extranjero, porque ni muerto muero, Señor, porque soy extranjero. Apártame del reino y de las dudas y las veracidades y la caña de azúcar y las fotografías, porque soy extranjero, ni salgo en las fotos, y apártame porque soy, Señor, tan extranjero de los rasgos o los míos o los ajenos, porque soy extranjero. No me des rasgos, Señor, porque soy extranjero, porque mi tránsito en este polvo meridiano es breve. No me prometas casa, ni habitación, ni hospital para locos, Señor, porque extranjero soy, Señor, por extranjero. Borra de cuanto libro leo la noción de futuro, porque extranjero soy y advenedizo, porque soy extranjero delante de tus ojos, Señor, y advenedizo, porque extranjero soy sin nada, ni palo de pegar, ni tizón de romperse los huesos, porque extranjero soy, porque soy caído en ningún lado, ni floto, porque soy extranjero, porque ni una hoja del otoño me llamo, porque no es mala la pérdida ni la ilegalidad, porque mierda, ¿qué importan los reinos de origen, Señor? Porque soy extranjero, porque ni veo la meta, porque soy extranjero, porque ni veo, porque extranjero soy, Señor, y moralizo. Gracias. La letanía.
sí, voy a terminar con este breve, porque es trampa que vuelva yo más bien. La bodega se llama del fin del mundo. Me molesta esa doble contracción del fin del mundo. Lo mencioné al propietario, necia, mientras caminábamos por su precioso viñedo en San Patricio de Chayar, al norte de la Patagonia Argentina. Dijo que temía convocar nociones apocalípticas del fin del mundo. Eso fue hace mucho. El lenguaje es arena, se sabe. Mis obsesiones pasan cuando estoy lejos o bebo vino. Bueno, muchísimas gracias por esos extraordinarios poemas. Hay algunos comentarios y entre los comentarios hay una pregunta para uno de ustedes, de Víctor Suárez. Saluda a Jacqueline y a Luis y le pregunta a Jackie. Esto es un tema que hablamos, ¿no? De la gastronomía, ¿no? Dice, ubicas la gastronomía entre los temas de la insatisfacción. Y luego la pregunta para Luis dice, los manejos de puntuación y tipografía, barras, por ejemplo, acompañan en algunos al sujeto indeciso. ¿Piensas que reflejan, justaponen o sintetizan ese sujeto? Por cierto, entre las cosas que siempre, nada, estoy como muy olvidadiza últimamente. Yo había olvidado torpemente que la contraportada de mi libro Limones en Almíbar la escribió Luis. Es un libro, no es de gastronomía, de hecho creo que el libro engañó a mis queridos amigos de la Academia Venezolana de Gastronomía, que le dieron un precioso premio Tenedor de Oro, porque es un libro que habla de todo menos de gastronomía. Y hoy en día, dentro de la... Ya no quiero hablar ni siquiera de gastronomía, quiero hablar de alimentación. Y sí, la insatisfacción, el hambre, tiene que ver con todo, porque es que no hay bocado que nos llevemos a la boca, que no tenga que ver con el país, eso que hablábamos, con el hambre, con el nuevo sentido que tiene en este momento el acto tan natural y arcaico de comer. Ciertamente. Pero fíjate, Luis, me imagino que Víctor es un querido compañero de la Escuela de Letras, cuando estudiamos. Víctor está ahora en Estados Unidos, bueno, desde hace 1000 años. Maracaibo es un lugar de la felicidad desde el punto de vista gastronómico, porque es que esté pasando lo que esté pasando, no hay viaje a Maracaibo que no tenga alegrías desde la comida, aún dentro de la situación. Bueno, una fritanga. Mi primera parada en Maracaibo es siempre para comer pan con queso. Y ahora no sé si se puede ir a tomar toddy, donde siempre tomábamos en Irama, pero bueno, en fin, siempre hay un toddy esperándome o en mi casa o para salidas con amigos. Un lugar que quedó muy feliz en mi memoria es la comida de mi ciudad, ciertamente. Y en mí también. Cuando hablamos de Maracaibo, hablamos de esas porquerías extraordinarias que se come uno por allá. Y extraño los pequeños de Maracaibo, las pizzas de Maracaibo. Una de las últimas veces que estuvimos allá, comimos una pizza de Nutella y era de verdadera Nutella. Estamos hablando de hace como, no sé, 7, 8 años. Y hay nostalgia por eso. Y sí, Víctor es un condenado que conocemos desde hace más de 30 años y todavía seguimos en contacto y el afecto sigue permanente. Y tiene razón, la pregunta es este lado sobre lo tipográfico. Yo creo que en ocasiones a mí se me resbalan, porque como soy extremadamente visco, se me resbalan las puntuaciones y decidí que no me iba a meter con ellas porque me representan. Yo creo que soy barroco de lo tipográfico, son los excesos que más me permiten. Y yo creo que tiene que ver con lo que habíamos conversado. Digamos que
es una poética, tanto la de Jacqueline como la mía, que no se funda en la pureza de la latinidad, para utilizar un concepto un poco medieval, no, sino que la lengua que estamos utilizando ya viene echada a perder y está bien que así sea. Está bien que sea, que se corrompa, está bien que esté llena de fallos, de inconsistencia, porque yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer y es lo que representa ese sujeto que se deshace, que se desgasta y porque está desencantado. No tengo ninguna objeción, lo asumo plenamente. Hay otras preguntas, ¿no? Jesús Montoya, que le envía saludos a ambos también, pregunta: ¿cómo es el proceso de ensamblaje de distintos materiales, sean citas, fotografías, obras de arte, que vienen de otros soportes y de otras disciplinas y saberes? Bueno, Jesús también, bueno, conozco a Jesús de Mérida. Jesús es un muy buen poeta que estudió letras aquí, ahorita está en Brasil, es uno de los poetas jóvenes más importantes de Venezuela, ha sido reconocido en varios premios internacionales, ya tiene varias publicaciones. En algún momento, pues uno va incrustando cosas en el texto. Yo no siempre he trabajado con imágenes, lo he hecho poco, en algún libro inédito, pero trato de crear una crisis entre ese discurso visual y el discurso de lo literario, ¿no? Por hablar brevemente, hay una cierta tradición de los libros ilustrados que viene, no sé, hasta el siglo XIX, en que la ilustración de alguna forma comentaba el texto, pero eso acabó por ejemplo, con el surrealismo. Hay un libro muy interesante que se llama El surrealismo y el libro, que estudia eso, de una académica norteamericana que se llama René Rizoubert. Y eso, en algún momento, las vanguardias históricas del siglo pasado pues quebraron ese nexo un poco mimético entre lo visual y lo verbal, ¿no? Y entonces, a partir de ese quiebre y de esa crisis, de ese socavamiento, pues también puede uno ejercer la arbitrariedad de poner la ilustración, si uno quiere, en cualquier parte, porque sabemos que entonces no está mimetizando algo que esté presente justamente en la escritura. Digamos que tiene un cierto valor de una rara autonomía que es una falsa autonomía, porque sí se relaciona con el texto, pero no de forma como algo supeditado. No hay un sentido de sumisión entre esos otros discursos y el texto literario, entrecomillado, admitiendo lo corrupto de ese texto literario. Yo creo que estamos funcionando como funcionan las redes, como funciona Internet. Y ya no estoy segura si Internet funciona así porque nosotros, seres humanos, le hemos dado eso, o ya somos nosotros los que funcionamos así por Internet. Pero estamos todo el día, la escritura está permanentemente haciendo links, enlaces hacia otros tópicos y trayéndolos, digiriéndolos y llevándolos a la poesía. Yo tengo mucho tiempo trabajando con lo que he llamado poesía documental, que no es otra cosa que ver esas cosas extraliterarias como documentos, cifras, imágenes, bueno, todo es un documento, las palabras de un chat, los diálogos que hemos visto en una película, todo lo que va llegando a nosotros, y eso siempre ha pasado a la poesía, eso no es un tema novedoso. Y lo interesante es como cada quien tiene la capacidad de digerirlo y llevarlo a su propio lenguaje, sin que deje de ser poesía. Eso creo que es lo más importante, y cuando digo poesía es que no deje de tener sonoridad, musicalidad, significado. Aquí hay una pregunta curiosa, y digo curiosa porque tengo entendido que cuando Luis ganó el premio Pérez Bonalde, antes de abrir la plica, el jurado pensaba que se trataba de un poeta peruano. Y la pregunta es de una persona que se llama José Núñez, no sé si será peruano,
que dice para Luis, su poesía creo que tiene cierta reminiscencia con la poesía peruana. ¿Cree que ha tenido alguna influencia? Pues sí. En ese año 97, el año milagroso para mí del Premio Pérez Bonalde, el que me hizo un indocumentado en la fiesta del Pérez Bonalde, y traigo a colación eso con orgullo, porque en una edición de la revista Imagen que daba cuenta del premio, incluía un ensayo mío, en la portada se decía un indocumentado en el Pérez Bonalde. Sigo ilegal, cosa que siempre me llena de mucha alegría. Y entre las anécdotas de ese premio está el hecho de que sí, como el libro Manual para los Días Críticos tiene varios epígrafes de poetas peruanos, de Martín Adán y de Gelson y de Sologuren, por ejemplo, cuando premiaron el libro, el jurado juraba, wow, una literación, que estaba premiando a un peruano. Y se llevaron la gran sorpresa cuando abrieron la plica y dijeron que era alguien de Maracaibo. Lo que llegó a contarme Montejo un poco tiempo después es que sintió que había una trampa allí, porque él había entendido en principio Maracay, y él decía, pero yo conozco a todos los poetas de Maracay, entonces debe ser alguien utilizando un seudónimo, tratando de hacernos meter la pata a la hora de la premiación. Después alguien se levantó, que era estudiante de la Universidad del Zulia, y dijo no, que era no de Maracay, sino de Maracaibo, y que existía. Y ciertamente la poesía peruana ha sido muy, muy importante, y José David es peruano, hizo una tesis sobre Blanca Varela, que es otra de las grandes autoras que admiro, y que se publicó aquí en Venezuela en Pequeña Venecia, ese extraordinario libro que se llama Ejercicios Materiales. Y bueno, en la discusión, Vallejo Neruda, por supuesto, siempre, siempre, hasta el último día de mi vida voy a estar del lado de Vallejo. Eso no tenemos duda ninguno, creo. Pues bueno, ha sido gratísima esta conversación esta tarde. La verdad que estamos muy felices de haber terminado este ciclo, este primer ciclo. Ya veremos si hay otros, pero por lo menos este primer ciclo ha sido una experiencia sumamente grata, y realmente estamos muy contentos de poder haber terminado con ustedes dos esta conversación, que además entiendo cierra de algún modo las actividades de la Fundación para la Cultura Urbana este año, ¿no? Así que bueno, de parte de la Fundación, en lo que me toca, y de parte mía, pues estoy infinitamente agradecido de habernos dado esta oportunidad, esta conversación. Y bueno, nada, le dejo la palabra ya a Diajanita para que oficialmente cierre el acto. Gracias. Yo quiero primero agradecer a Jackie y a Luis por habernos regalado este rato de esta entrañable conversación entre amigos, por habernos llevado en sus viajes, a las ciudades, a los afectos, a los recuerdos. A Arturo, quiero darle, por supuesto, las gracias por la disposición, la iniciativa y su buen ánimo constante. Quienes conocemos a Arturo sabemos que Arturo siempre tiene una sonrisa y buena disposición para hacer las cosas. De nuestra parte, estamos felices, muy agradecidos con este ciclo y dispuestos a hacer otro. Ya creo que lo hemos dicho un par de veces. Como dijo Arturo, este es el último evento de la Fundación para la Cultura Urbana de este año. Nos alegra muchísimo cerrar con Jackie, Luis y Arturo este año de actividades. Seguiremos activos haciendo otras cosas. Les recuerdo que por nuestras redes pueden estar al tanto de nuestros pasos. Recién, hace un par de semanas más o menos, estrenamos la Radio FCU, un espacio donde vamos a estar haciendo podcasts, y comenzamos con unos dedicados al siglo XX venezolano. Cada jueves publicaremos un episodio. Estamos en Anchor, Evox, Spotify, Google Podcast, Pocket Podcast. Por allí nos pueden escuchar y estamos abiertos a todos los comentarios. Quiero
Por último, antes de cerrar esta transmisión, en nombre de la Junta Directiva y de todo el equipo de la Fundación para la Cultura Urbana, agradecer la compañía y el apoyo de los colaboradores, los autores, los amigos y por supuesto todas las personas que se conectaron a nuestras actividades a lo largo de este 2020. A todo el equipo y nos dejó muchísimos aprendizajes. Esperamos que a pesar de este complejo, raro y difícil año que nos ha tocado vivir, pues tengan unas bonitas fiestas, una feliz Navidad, por supuesto, que este sea un tiempo para reencontrarnos con los afectos, para copiar fuerzas y tratar de quedarnos con lo positivo y las buenas experiencias y momentos como los de hoy, por ejemplo. Nuestro deseo de verdad es que 2021 sea mejor para todos en todos los sentidos y les pedimos que por favor se cuiden a los otros, usen tapabocas, lávense las manos, sigan todas las medidas de bioseguridad, por favor. Los esperamos a todos el año que viene en esta sala virtual y gracias de nuevo, un abrazo y feliz fin de semana.